Hola, buenas. El día de hoy voy a estar haciendo una apreciación de este libro de acá, Carmen del Pino, la segunda mujer fusilada en Chile, por Alejandro Ruiz Norambuena. Este va a ser el primer video relacionado a la literatura que haga en el canal y espero que sea un buen primer paso para hacer más de estos en el futuro. Esta opinión va a ir desde mi punto de vista, que soy un lector habitual de la literatura fantástica, y sin estudios profundos ni formales respecto a literatura ni nada de eso. Por lo tanto, va a ser una conversación más cercana, como si estuviera hablando con cualquier amigo o amiga para contar mis experiencias con este libro. Esta apreciación, eso sí, la voy a separar en tres partes. Primero voy a hablar un poquitito del estilo, luego me centro en la historia y finalmente en los personajes. Voy a tratar, eso sí, de no hacer ningún spoiler más allá del que nos da el mismo libro en la portada y en la contraportada. En cuanto a estilo, este libro está escrito como si fuese una obra de teatro, por lo tanto, cabe esperar diferencias con una novela, por ejemplo, el tema de la descripción de personajes y de ambientes. Estos son solamente mencionados con su nombre, es decir, una taberna es una taberna, una casa es una casa, un bosque es un bosque, Juanito es Juanito, Mengana es Mengana, porque, claro, el hecho de describir ojos azules, pelo liso, sobran en este tipo de libros, porque si se estuviese actuando, se notaría a simple vista cómo luce o la escenografía nos diría cómo es el ambiente. Respecto a eso, es un libro que cumple bastante bien las expectativas y ayuda bastante al fluir de la historia, a que sea un libro súper rápido de leer. Es un libro que tiene solamente 85 páginas, por lo tanto puede leerse fácilmente en unas 3-4 horas si uno no lee tan rápido. Y hablando de la historia, la narración nos guía por una sucesión de hechos que, como dicen en el título del libro, nos llevan hacia el fusilamiento de Carmen del Pino. La historia en este libro está separada por dos partes. Una primera parte que usualmente suele ser la de presentación de todos los personajes y en donde nos van presentando el conflicto, y una segunda en donde todo confluye ya como si fuese un auto en picada hacia el fusilamiento de este personaje. Que claro, el título es un spoiler demasiado grande. No hay que esperar un final feliz de todo esto. También lo dice la contraportada, que es un drama que nos habla de que la violencia genera violencia y que no se puede esperar tampoco nada bueno de ello. Es un drama de principio a fin. El hecho de que esté escrito así y que la historia te la den toda en 80 páginas hace que, al menos a mí me pasó, que leí la primera página, ¿de acuerdo? Completamente normal. Paso a la segunda y el libro me agarró y no me soltó. No me soltó hasta el final. Y fue bastante divertido porque estoy acostumbrado a libros que, claro, toman un ritmo mucho más lento, que va como una pequeña montaña rusa en ascenso, en la que cada vez cuesta un poquitito más llegar y de repente se pega esa bajada rápida en donde no puedes parar de leer el libro. Bueno, eso mismo me pasó, pero en la segunda página. Entonces, es muy interesante. El lenguaje es muy fácil de entender. Está escrito como... Es una mezcla rara entre prosa y verso, es muy como romántico. Entonces, es muy gracioso de leer porque, claro, no es la forma habitual en la que uno habla hoy en día. Aparte de que además tienen bastante modismos y la lengua campesina de Chile. Por lo tanto lo hacen muy curioso de leer. Y ya finalmente, centrándonos más en los personajes, la historia trata de cómo se llega al fusilamiento de Carmen del Pino. Sin embargo, la historia está un poco más centrada en Laureano Carrasco, que vendría siendo como el que acapara más de la... Si fuese una película sería el que acaparara más pantallas, pero en este caso es el que acapara más páginas. Es un personaje muy apasionado, no diré spoilers respecto a personalidad, solamente eso, es muy apasionado, tiene una forma característica de hablar que no solamente la tiene él, sino que también como que logra infundirla a las personas que lo rodean. Es una persona que no puede escaparse de esta cadena de odio y de violencia en el texto, y es muy interesante
como, entre comillas, protagonista. La segunda personaje en la que me quiero centrar es Carmen del Pino, brevemente. Es una mujer aguerrida, es una mujer de campo, es una mujer con un carácter muy fuerte. Para no estropear la experiencia de lectura tampoco quiero decir mucho respecto a su pasado ni a las cosas que suele hacer, pero tiene también esta forma característica más de campo ya de hablar. Tiene un pasado interesante y tiene una forma de proceder que tampoco, al igual que Laureano y todas las personas que se ven envueltas en esta trama, no puede escapar de esta cadena de odio por más que ella quiera. Sin embargo, su detonante en cuanto a la desgracia por estas cadenas de odio, irónicamente es caer en un acto de amor. Lo cual me parece, además de muy interesante, una lata tremenda, porque son cosas que se dan en la vida real, no pasan solamente en la ficción. Eso respecto a Carmen. Así que pasemos a nuestro último personaje. Lucas Mendoza se presenta en este texto como el antagonista de la historia, y es un personaje bastante interesante porque es una persona que tiene dinero y tiene poder, por lo tanto se da el lujo en más de una ocasión de hacer lo que se le dé la gana. Y esto hace que definitivamente no puedan terminar los sucesos, ni las cadenas de odio, ni todo esto, si este personaje no lo quiere, si no le nace. Porque claro, él tiene el poder para hacer todo, tiene el dinero, y para nuestros protagonistas es el antagonista. Sin embargo, dentro de su círculo, él es el propio protagonista de su historia, lo cual le da un tinte bastante curioso a este personaje. Más allá de eso, hablar de características y de acciones durante el texto sería un spoiler que no quiero nombrar. Por lo tanto, pasemos a las reflexiones finales de esta pequeña apreciación. Ahora que lo pienso, quisiera agregar otro personaje, pero un poco más abstracto, que vendría siendo el tema de cómo se relaciona la historia con lo fantástico. Porque claro, como soy lector de literatura fantástica, me llama bastante la atención del componente mágico, que no, en realidad no esperaba encontrarlo, pero le da un gusto muy folclórico y muy natural al texto, el cómo se relacionan los personajes con la magia, con la brujería, que tampoco llegan a puntos, por así a hablar de Harry Potter o cosas así, sino más relacionadas con las creencias populares, con las creencias mapuche, con el tema del diablo, cosas así. A rasgos generales he de decir que el libro es bastante grato de leer, y como es tan corto, releerlo es una posibilidad muy factible. Yo recomiendo este texto claramente para cualquier lector, sea principiante, avanzado o intermedio, porque claro, aparte de que no toma casi nada leérselo, en menos de una tarde el libro ya está leído. Nos narra también la leyenda de Carmen del Pino, que es un personaje histórico de la comunidad de Florida, cerca de la localidad de Concepción, y siempre está bien tener un poco de contexto histórico y folclórico respecto a la localidad en la que estamos. Eso, espero que haya gustado esta opinión y valoración del texto. Como digo, es la primera vez que hacía algo así que espero no haber tenido muchas muletillas ni haber tenido muchas pausas incómodas. Espero que si se sigan haciendo en el futuro, mejorar esto de hablarle a la cámara y mejorar también el tema de los análisis, tratar de cada vez hacer análisis más profundos. Espero que les haya gustado, nos vemos en una siguiente ocasión.